¿Qué tal, amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en el podcast. El día de hoy tengo un súper invitado, alguien que nos habíamos estado persiguiendo un buen tiempo y es todo un crack, todo un gurú, alguien a quien le podemos aprender muchísimo en todo el tema de muchas otras cosas, pero principalmente en los bienes raíces. Entonces, Roberto Mezquitil, es un placer, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos. Y pues a tus órdenes. Roberto, para la gente que no te conoce, mira, tu vida es espectacular. Es espectacular. O sea, si puedes platicarnos facts, sobre todo de tu primera parte de vida para que la conozca la gente. Mi vida empieza un poco trágica. Sí. Nazco y a los 48 días muere mi padre. Entonces, vengo de una familia somos 6 hermanos. Y mi hermana mayor tenía 14 años cuando mi papá muere. ¿Tú eres mexicano? Yo soy mexicano, soy de aquí de Monterrey. Ah, correcto. De una colonia muy popular, una vida dura, se podría decir, que mi papá iba en escala en ese momento. Mi papá era piloto aviador y se mata en una avioneta. Pues iba en escala, te digo, porque él venía de un extracto muy humilde y pues tenía propiedades y tenía los aviones y tenía coche y tenía televisión en aquel tiempo y pensaba muy al estilo de las bienes raíces de hoy en día. Y eso es sorprendente porque hay gente que me dice que nunca lo vi, nunca lo conocí y me dice que hace cuenta que lo estás oyendo hablar. Con diferentes tintes, ahora yo obviamente preparado en el tema y después de muchos años he aprendido la habilidad de esta. Luego a los 17 años migro a los Estados Unidos por un pensamiento de no pertenecer. Por ejemplo, yo siempre pensé que no pertenecía a donde estaba. Algo completamente extraño. Y era porque tenía como una resaca de lo que mi familia iba a hacer y luego no fue. Por ejemplo, iban en una escala económica hacia arriba y entonces de repente se les desploma el viaje cuando muere mi padre. Ah, ok. O sea, entonces, iba bien todo. Iba muy bien. ¿Sí? Había adquirido muchas propiedades, tenía abundancia económica y de repente el pilar de la familia se desmorona. Y entonces te retractas y te contraes. Y ahí fue, en esa primer vida, empecé a aprender los primeros métodos de bienes raíces que hoy utilizo. Por ejemplo, mi mamá empezó a vender sus activos para solucionar los pasivos. Claro. Y entonces fue algo sorprendente porque fuimos perdiendo el dinero de a poco, pero te lo ibas consumiendo. Y entonces, a los 17 años, me veo forzado a irme porque la situación económica era mala para como yo pensaba que debería ser. Migro a los Estados Unidos a los 17 años. Fue un 5 de julio, me acuerdo perfectamente. Y sabía, cuando entré a la ciudad de Houston, que ahí me iba a quedar un largo tiempo y que no iba a ser nada fácil. Entré de ilegal, con un pasaporte de turista, pero al fin, después de algún tiempo, te vuelves ilegal. Y yo decía, estaba muy echado para adelante y alguna gente me pregunta que por qué me fui y les digo yo erróneamente, porque sentía que el país no me podía ofrecer nada en aquel tiempo. Obviamente eran otros tiempos, de mucho preferencialismo en la sociedad. Si tú no tenías un papá o amigos en una buena posición, era muy difícil desarrollarte. O al menos eso era lo que yo percibía. Ya. ¿Y en Houston cómo hiciste para conectar? Bueno, en Houston llego yo y mi primer trabajo fue de conserje en una escuela. Estaba yo caminando en un parque donde iba a correr. Y vi unas personas haciendo fila y les pregunté qué estaban haciendo. Y me dicen, vamos a trabajar en una escuela como limpieza. Y les digo, ¿me puedes ayudar a llenar la solicitud? Y empecé ganando $3.35 la hora. O sea, el sueldo más mínimo de noche. ¿Pero ya hablabas inglés ahí? No. ¿Ni siquiera? Ni siquiera hablaba inglés. Por ejemplo, era un muy mal estudiante aquí en Monterrey. Y mi
una de mis peores materias era inglés. Entonces, de cierra la ventana y abre la puerta, no salía. Y entonces, como quieren, en Houston es una ciudad donde es muy amigable, hablaban mucho español en aquel tiempo. Hoy mucho más, pero en aquel tiempo había una estación de radio y como un canal de televisión por cablevisión. Hoy hay más estaciones de radio en español que en inglés. Entonces, llego, empiezo a trabajar de conserje y inmediatamente me ofrecen un trabajo de modelaje. ¿De modelo? Sí. O sea, algo como súper extraño. Ok. Estaba en una discoteca y tenía un primo que me estaba enseñando a hablar inglés y me decía, mira, tú pregúntale cómo te llamas, dónde vives, a qué te dedicas. Y luego ya cuando tu conversación se haya acabado, mueves la cabeza que no y mueves la cabeza que sí. Cabe mencionar que esto es 1985. En aquel tiempo hablar inglés era casi como tener una carrera aquí en México. Entonces, la mayoría de la gente no hablaba. Hoy la mayoría de la gente habla. Sí. Y en aquel tiempo era muy difícil. Entonces me acercó una persona, una chava oriental, y me preguntó mi nombre, qué edad tenía. Y pues todas esas preguntas las pude responder. Y entonces llegó mi primo y me dice, oye, ¿qué quiere? Le dije, no sé, desde hace rato que me pregunta cosas y apunta, pero ya no le entendí. Y le preguntó qué quería, decía que si quería ser modelo para unas pasarelas. Y yo ya me veía acá en Calvin Klein y Christian Dior y nada, era para unas pasarelas en los moles. Pero aún así, imagínate, yo ganaba $120 a la semana y ella me estaba ofreciendo $150 la hora. Okay. Y entonces en un arrebato voy y renuncio. Pensando que pues me iban a dar un trabajo de no sé qué tantas horas. Pues moraleja, era un trabajo de 2 horas por semana. Pero aún así, ganaba ya 4 veces lo que ganaba. Entonces, en una de las pasarelas... Oye, ¿y nunca te tocó hacer algún modelaje en calzones o algo así? No. Ah, sí. Sí, sí, por ahí Victoria. Hay algún catálogo donde tengo mucha vergüenza que hoy salga. Sí. Pero por ahí hay algo. No, nada, era solamente un modelaje de. Nada exótico. No era exótico, era un Fruity Loops, creo, algo así. Entonces, pero fue muy chistoso cómo pasé de una parte a otra y de ahí entré a trabajar a la discoteca. Trabajé en el mundo de noche por algún tiempo y llegué a ser desde mesero hasta gerente de la discoteca. Después vine a Monterrey, o sea, las discotecas tienen su tiempo de vida y muere la discoteca, entonces me costó mucho trabajo volver a conseguir trabajo de gerente y vuelvo a Houston a empezar de cero. A Monterrey. Vuelvo a Monterrey, estuve aquí como 4 meses, otra vez ya no me podía imponer por alguna causa. Vámonos. Y me regreso. Llego a Houston, peor de cuando llegué la primera vez. Ahí sí ya hablaba inglés, ya tenía habilidades, pero no tenía coche, no tenía nada y ya no eres nada si no tienes coche. Había llegado otra vez completamente en ceros. Entonces tuve la buena fortuna de que mi primo, ese que me enseñó a hablar inglés, me prestó una bicicleta. Y conseguí trabajo, otra vez mi primer trabajo, de lavavasos en una discoteca donde un amigo era gerente. Me decía, es todo lo que tengo, no te puedo dar nada. Entonces, viajaba en la bicicleta a las 4 de la tarde. Haz de cuenta como ir de aquí, de Avenida de las Torres, a Villa Santiago. Muchísimo. Porque de regreso no iba a haber camiones. O sea, me podía ir en camión. Entonces, mi enfoque de volver a empezar era arduo. Entonces a las 4 de la mañana regresaba con un miedo terrible porque la ciudad es peligrosa a esa hora. Claro. Y entonces tenía que manejar en la bicicleta. Entonces ahí volví a empezar y en el día tomaba una podadora de césped que tenía mi tío y una orilladora y ofrecía el servicio de cortar el jardín. Me encuentro con Bob Erb, el cual fue mi mentor y amigo por muchos años, y me ofrece, él tenía 100 casas, y me ofrece
que podía cortar sus casas, inclusive era un poco chistoso porque yo quería cortar su casa y él me decía, no calificas para cortar mi casa, tienes que ser muy bueno para cortar mi casa, y su césped era muy perfecto. Entonces, pero me dijo, tengo estas otras casas, y entonces me dio mi primera lección de lo más difícil que tiene un negocio, vender, lo cual nadie le da ese crédito a los negocios, lo más difícil es vender en cualquier negocio. Claro, claro. Y entonces me dice, en vez de $40, yo te voy a pagar $20 por casa. Y a mí se me hacía que me estaba tomando una ventaja injusta, se me hacía que gringo ventajoso. Y me decía, lo que pasa es que acabas de vender 100 casas. Entonces, en 3 o 4 semanas ya tenía una camioneta. Aparte me dijo que solamente me iba a dar $200 por semana y lo demás lo tenía que ahorrar. Y entonces así fue desarrollándome un negocio, me fue enseñando, y entonces cada vez que tenía una cierta cantidad, la invertía. Y él me decía, de nada sirven los ahorros, todo lo que tengas lo tienes que tener en inversión. Ahí yo ya era residente permanente en aquellos años, y había vuelto a trabajar para el distrito escolar, lo cual, como me había desempeñado muy bien, aunque había sido ilegal, Pat Sachs, que nunca la he mencionado en ninguna parte, fue la que me dio la oportunidad y me dio la confianza y me dijo, el día que consigas tus papeles, vienes y yo te doy trabajo. Y entonces me dio trabajo y empecé otra vez en el departamento de jardinería, y trabajaba de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde en el distrito escolar y de 3:30 a 8 de la noche en el negocio propio. Por tu cuenta, claro. Por mi cuenta, y en el fin de semana iba a la universidad. Entonces, que fue un poco chistoso porque llegué a la universidad por meras aras del destino y por un examen que pasé como quien dice, de chiripa, y Bob me incitó a que tomara mis primeras clases porque para ser corredor de bienes raíces tienes que tener cierta cantidad de créditos en la universidad. Mínimo. Entonces, claro. mínimo para poder presentar el examen. De acuerdo. Aparte debes de tener a alguien que te mentoríe o que te apadrine, como quien dice. Y entonces presenté mi examen y empecé a trabajar con él. Y dejé la jardinería. Y de $14,000 al año o $20,000 al año, según la variante, en el negocio, pasé a ganar $100,000. $100,000 al año. Al año. ¿En qué año estabas hablando? ¿Qué año era? Creo que fue en el 92 por ahí. 92. 92. Okay. Ya habían transcurrido 6, 7 años para cuando sucedió eso. Y entonces ahí empezó una vida muy distinta para mí. Empezó algo que yo le digo el aprendizaje del dinero. Pero ahí exactamente tu trabajo, ahí ¿cuál era? Era vender casas, pero mi primer casa que me incitó Bob para comprar era una casa que le llaman sustitución de deuda con equity. O sea, me pagaron por comprar la casa, pero nadie quería esa casa. Y él me dijo, tú la puedes arreglar, remodelar y rentar. Él estaba muy en inversión a largo plazo y yo no tenía tiempo para esperar. Entonces la compré a las 9 de la mañana, estaba firmándola, a las 11, 10:30 de la mañana, 11, estaba quitándole yo el anuncio de se vende. ¿Ya la habías vendido en 2 horas? Ya la acababa de comprar. Okay. Y cuando le estaba quitando el anuncio, llegó un señor y me dice, ¿es usted el dueño de la casa? Y le digo, sí. Me dice, ¿no la vende? Y le digo, sí. Y la había comprado en $20,000 y me habían regresado $2,000. $2,000 de como quien dice, plusvalía. Sí. Y me dicen, ¿cuánto la está vendiendo? Le dije, pues todavía no tengo un precio. Dice, fíjese que yo tengo un préstamo preaprobado por $38,000. Y le digo yo, mire, la quería vender en 40, pero porque usted ha hablado muchas veces a la oficina, porque decía que había hablado muchas veces a la oficina y que un gringo le contestaba y que no hablaba español. Y entonces se la vendí en $38,000. O sea, me gané $20,000 en 2 horas. Imagínate lo que eso significó para mí. Cuando llego y le digo a Bob que acaba de vender la casa, me dice, no puede ser, ¿cómo que la vendiste? Y entonces yo había estudiado mucho sobre evaluación y era un dúplex.
y los dúplex eran muy difícil de financiar porque eran 2 viviendas. Entonces, en una de mis clases de evaluación había aprendido que lo que no es prohibido es permitido. Y entonces el evaluador me dijo, ciérrale una puerta y ábrele una puerta en medio de los 2 dúplex. Y ya las convertí en una casa. Y entonces así fue como pasó la evaluación. Cabe mencionar que en ese vecindario había cientos de dúplex como ese que no podían ser financiados. Entonces yo iba comprando de dúplex en dúplex. Les ponías la puerta, cerrabas les la puerta y luego los vendía y luego ellos no es contra la regla volverlo a abrir. Entonces tenías una unidad rentable y una unidad para vivir. Y entonces empecé a formar una comunidad de inversores en el mercado mexicano, donde les decía, ni siquiera te va a costar tu vivienda, alguien más va a pagar por ella. Y entonces, en una investigación que hice, nos dimos cuenta que tú puedes comprar una casa aunque no estés legalmente en el país, porque nadie te va a cuestionar. Pero tienes el riesgo de que si te agarran, si estás allá y te deportan, te pueden bloquear. Entonces, bueno, no la pueden bloquear, no te la pueden quitar. Se queda ahí, pero tú te vienes. Tú te vienes para acá, claro, que no te permiten estar allá. Eso sí lo teníamos claro, pero ¿tú sabes cuántos mexicanos viven en Estados Unidos ilegalmente? Yo conozco mexicanos que tienen 40 años ilegales y han pasado por muchos procesos y no arreglan su situación migratoria. Sí, fíjate, Roberto, que cuando fue aquí, tú ya no estabas aquí, pero en el año 2011, Monterrey fue 2010-2011. Aquí la violencia estuvo terrible. Claro. Entonces, aquí estaba. Estabas aquí. Bueno, terrible. Entonces, nosotros como familia, o sea, yo fui a buscar propiedades en San Antonio para irnos a vivir allá. Como muchísima gente de Monterrey, claro. ¿No? Y estuvimos viendo y eso, al final hicimos cuentas y dijimos, no, vamos a quedarnos acá. Y yo recuerdo que mucha gente que se fue en ese momento ya se regresó. Claro. Porque no pudo arreglar su situación, digamos que migratoria. Y además porque pensaban que hacer el dinero allá era como hacerlo aquí. Y es muy distinto. Totalmente distinto. Muy distinto. Inclusive yo cuando volví a México quebré. ¿Quebraste tu negocio de aquí o de allá? ¿Quebraste? Cuando toda la gente me preguntaba, a ver, yo soy una persona muy de ciclos, sí, y muy rutinario. Entonces, todas las personas me decían que cuándo iba a volver o que si me iba a quedar allá para siempre. Y yo siempre decía que no me iba a quedar para siempre. Les decía, ¿estabas ahí casado? ¿Tenías hijos? No, estaba soltero. ¿Todavía tenías? Soltero. A los 31 años me casé. ¿Pero ahí cuántos años tenías en esa situación? Ya con lo de los dúplex. Ahí tenía 25 años. Ay, nada. O sea, no, era un chavo. No, sí, era un chavo muy echado para adelante, muy valiente. Ahora yo veo, por ejemplo, a los muchachos y yo digo, qué valiente era. La verdad que era un envalentado, porque a los 21 años trabajaba de gerente en una discoteca. Entonces, era algo como muy extraño. Hoy yo me veo hacia atrás y yo me sorprendo, no de mis capacidades, sino de mi valentía. ¿Pero qué podías? A ver, Roberto, estos 25 años, ¿tenías ahí el negocio de los dúplex? Bueno, tenía el negocio de los dúplex, era incubador de negocios, creaba negocios y los vendía. Tuve un restaurante, tuve tintorerías. A los 25, o sea, ya te habías diversificado a los 25 años. Claro. Por ejemplo, hacía negocios que no necesitaran dinero. Y entonces, por ejemplo, tenía un amigo hindú que tenía una gran planta de tintorerías. Y entonces pusimos un esquema de ropa por $1.99, que te podíamos hacer tu traje por cada pieza por $1.99 local. Era extremadamente barato. ¿Cómo hacer un traje? O sea, te lo limpiábamos, lo podías mandar a la tintorería, un pantalón por $1.99. Ok. Lo cual regularmente vale $4.95 en aquellos años. Ahora es mucho más caro. Sí, ahora es mucho más, me imagino. Entonces, ¿qué hacía yo? Abría estaciones, pero estaciones muy austeras. Por ejemplo, para abrir una tintorería, todos tienen el carrusel que vale $10,000 y el mostrador. Entonces, nosotros hacíamos mostradores, hacíamos la obra y poníamos aire acondicionado solamente en la parte de la cabina. Toda la ropa se mantenía caliente y allá es uno de los principales gastos. Y entonces creábamos la estación
Una vez creada y acreditada, se la vendía yo a mi amigo hindú. Y mi amigo hindú, ya a él lo que le costaba mucho trabajo era desarrollar ese tipo de negocios. Y entonces, luego tuve un restaurante Perdóname, pero entonces abriste una y el hindú lo operaba, y abrías otra y la operaba el hindú. Así y él es. se quedaba, o sea, una vez acreditada, lo cual es algo de lo más difícil, él la tomaba. Acreditaba pasó 3 meses, ¿cuánto se acreditó? 2 meses y medio, 3 meses. Oye, ya tiene clientes, está funcionando, que ya jala, y ahí y ahí está. Es acreditada. Así es. Okay. Ahí va, costó $5,000 gestarla y abrirla, y ahí van por 25. Robert, cuando escucho ese tipo de... Yo también soy emprendedor. Yo tuve una cadena de franquicias aquí en Monterrey, vendiendo pizzas. Okay. Y cuando me los vendieron era en negocio seguro, ¿eh? Seguro. Bueno, pues perdimos una millonada en poco tiempo. Quebramos. Sí. Entonces no hay negocios seguros. Cuando yo escucho a alguien así, o sea, pues la verdad me intriga muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comentas como si fuera tan sencillo de que abrimos y todo, y jala. Yo me quiero imaginar que de esas que abrías, algunas no pegaban, algunas fracasaban, las cerraban, las movías. Bueno, todo, creo ¿no? que o todo. No, todas pegaban. No, pues qué maravilla. O sea es qué algo... maravilla. Mira, yo siempre he pensado que una vez Harry, un viejito con el que yo vivía, porque a mí me ha pasado todo lo malo y aparte de todo lo bueno también, ¿eh? Okay. O sea, he heredado casas cuando no eres mi familiar. Por ejemplo, Harry me heredó la mitad de su casa, la mitad a mí, la mitad a su hijo. Viví 5 años en su casa, en un departamentito en el garage. Aún teniendo dinero, nunca me fui hasta que no se murió. Cuando se muere, habla con su hijo y le dice: quiero que le des la casa a Roberto y que te pague la mitad. Y entonces le pagué la mitad de la casa y me quedé yo con la casa entera. Porque al hijo, primeramente, vivía en otra parte, ya no le interesaba, pero, por ejemplo, esa fue su herencia. Okay. Por yo acompañarlo durante ese tiempo. Cabe mencionar que Harry me prestó también esos primeros $2,000 que necesitaba para comprar la casa. Entonces, he tenido un sinfín de oportunidades, que yo creo que hay muchas historias de esas, nada más que o no son contadas, donde un perfecto desconocido te dice que te va a pagar la universidad a cambio de nada, y otro que te dice: te voy a heredar mi casa porque fuiste un buen amigo. Por ejemplo, cuando yo empecé a vivir en su casa, pues yo tenía este sistema donde vivía gratis siempre. Entonces, hace cuenta, yo detectaba que había un departamento en un garaje que estaba abandonado. Y entonces yo iba a hablar con el señor y le decía: si quiere lo arreglo yo y me lo da crédito de renta. Entonces, cuando yo llegué con Harry, que tenía algunos 20 años, le digo: veo que tienes el departamento abandonado desde hace como 5 años, si quieres lo puedo remodelar. Y me dice: perfecto. Y las rentas en ese momento estaban aproximadamente en $450 en el área. Entonces, pues claro que yo tenía mis amigos mexicanos que ponían alfombra, los que pintaban, los que ponían ventanas, los que hacían carpintería, y hacíamos un collage para que me saliera bien barato, y luego le dábamos una cuenta amplísima como si lo hubiera hecho un contratista real. Okay, y entonces, haz de cuenta, de algo que me costó $500, lo poníamos en $4,000. Entonces yo tenía crédito para vivir en esa vivienda por un montón de meses. Entonces cuando terminamos, le digo yo a Harry: ¿sabes qué? Fueron $4,000, ¿te parece bien? Dijo: sí. Yo ni siquiera había preguntado cuánto valía la renta. Le dije: ¿cuánto vale la renta? Y me dijo: ¿te parecen bien $150? Que me des $50 y 100 de lo que ya hiciste. Te los voy acreditando. Te dio 40 meses. Sí, y luego aparte le pregunto yo: ¿dónde está el medidor de luz mío? Porque regularmente esas unidades tienen un medidor separado. Y me dice: no, la luz viene incluida, los servicios vienen incluidos. Entonces realmente él lo que quería era que yo viviera ahí, que ocupara. Entonces el primer día que me quedé a dormir, me levanté y estaba lavando mi carro. Él estaba lavando mi carro. Y yo me quedé sorprendidísimo porque era un señor de 80 y tantos años. Y le digo: ¿qué estás haciendo? Y dijo: pues es que traías el carro sucio.
Y entonces él como que me adoptó ahí un poco y entonces él sacaba mi basura, cortaba el zacate, o sea, hacía muchas cosas por mí y él en ese tiempo vivía su esposa todavía, pero un hombre muy solitario, inclusive él era hijo adoptivo de Locksmith, el creador de los candados. Ok. Entonces, él había vivido muy solo de niño, había vivido en un orfanato y yo creo que eso lo había hecho un hombre así. Ya. Y entonces, por eso digo que a mí me han pasado de lo malo y de lo bueno, de todo. Y entonces, después llega un día cuando empiezo a ganar dinero y lo encuentro muy triste. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué estás tan triste? Y dice, es que ahora que tienes dinero, te vas a ir de aquí. Entonces hicimos un pacto. Le dije, mira, mientras yo no me case o tú te mueras, yo sigo viviendo aquí. Entonces, a pesar de tener 4 o 5 propiedades, las cuales podía vivir, cambiar mi vida, seguía viviendo en un departamento de escasos 30 metros cuadrados. En el garage. En el garage. Claro, ¿verdad? Con muchas libertades, pero de 30 metros cuadrados. Y entonces, hasta que no me casé, decidí regresar a Monterrey. Entonces, ¿Y cómo viene el boom? ¿Cómo viene el crecimiento exponencial que luego tienes de multinegocios, multipropiedades? ¿Cómo le haces de ese joven? Bueno, como dicen, ¿verdad? Como te decía, es un aprendizaje a tener dinero porque también me volví un poquito loco. ¿Ah, sí? Es claro, o sea, me volví aquel amigo que pagaba todo y entonces empecé a comprar a amigos y familiares. Y entonces, como tenía muy poca experiencia en los negocios, yo enseño una clase que se llama Economía Cíclica, que es un ciclo como una montaña rusa, que es algo obvio en economía, y me pesca una burbuja, se revienta la burbuja y me pesca una crisis hipotecaria. Tengo 5 casas, pero no tengo flujo. Y entonces, cuando trato de colectar todo aquel dinero que había prestado, creyéndome el salvador de algo, perdí tanto amigos antiguos como nuevos. Y entonces me quedé completamente solo. Un gran aprendizaje del cual hoy en día estoy escribiendo un libro que se llama Curva de Riesgo. Y entonces, que creo que va mucho con la autodestrucción del ser humano. Wow. Y porque primero estás luchando por tener algo y luego descuidas el riesgo y te vas y es como si fuera una autodestrucción, como que no estás preparado para esa grandeza. Y entonces yo enseño mucho la parte de aprender a tener dinero. Robert, tengo una duda. ¿Qué crisis fue? ¿Qué crisis inmobiliaria fue? ¿La del 2008? No, fue mucho antes. Fue en 1997. Ya. O sea, fue mucho antes. Ok, de acuerdo. Y entonces se me vino encima y duró escasos 8 meses la crisis para mí. Y luego vino otro boom bastante fuerte. Qué bien. Entonces, ya como me sentía todopoderoso y pensaba que ya había tenido mucho éxito, digo, ahora me voy a ir a Monterrey. A repetirlo, ¿no? A enseñarles algo, con una soberbia impresionante. Y llego aquí y me doy cuenta que era un perfecto extraño para los negocios en México. O sea, como estaba muy joven, entonces, por ejemplo, tenía todos los mecanismos estadounidenses. El día 15 es el día 15, el día 30. Y si no pagas, te meten a la cárcel. Y si das un cheque sin fondos, te meten a la cárcel. Y entonces me encuentro aquí que los mayores criminales traen traje. Claro. Entonces, empecé en el mundo mobiliario, vendía muebles, puse una fábrica. Porque llego yo a México en 1999. La segunda vez, ¿no? Eso ya definitivamente llego en el 99. Ya, ok. Porque la otra regresé por 4 meses. Y cuando viniste aquí, lo que tenías allá, lo vendí todo. Deshiciste de todo. De todo. O sea, mi decisión era
ya no quiero vivir con la nostalgia. Ya vivía casi más acá que allá, viajaba mucho para acá. Toda mi familia vive aquí, soy una persona muy familiar. Ok. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Ya me voy y ya me quedo. Entonces, porque te vuelves un extranjero también, eso es otra forma de ego. Por ejemplo, cuando tú vives en Estados Unidos y tú vienes para acá, los amigos de la infancia que no te hablaban, que nada más los conocías, te invitan a una carne asada porque te vieron. Eres como un extranjero, es como el nuevo chico del barrio. Y entonces siempre gozaba de mucha atención cuando venía. Ah, claro. Una vez que estuve aquí, se acabaron las invitaciones. Y entonces me regreso y todo lo que sabía hacer en el mercado inmobiliario, aquí estaba muerto. No había un solo crédito vivo. Acaba de pasar la crisis, el crack del 9/5. Ok. Entonces, miles de casas abandonadas, los créditos caídos. Trataba de dar algunas pláticas sobre cómo rescatar tu casa, porque es un sistema cuando se cayó en el crack del 9/5. Robert, aquí mismo, aquí a pocas calles en San Pedro, mucha gente se suicidó. ¿Sí? Aquí mismo mucha gente perdió todo lo que tenía en ese crack. Terrible. Es una cuestión, pero es una cuestión cíclica y la Además, gente no la entiende. Por ejemplo, a México lo pesca la amortización, lo cual no existía, esa la trajo Salinas de Gortari. Y la gente no estaba preparada para la amortización, para comprar algo con una tasa variable. Y entonces cuando yo daba las pláticas, di algunas pláticas, algunos inversores me querían como linchar porque les decía yo, en realidad nadie les mintió. Las letras chicas ahí estaban, no las leíste. La tasa era variable y si algo le podía pasar a México en ese momento era una depreciación de la moneda. Sí. Y entonces, como les decía yo, a ver, tomen responsabilidad. Lo primero que hay que hacer es tomar responsabilidad en la cuestión económica y decir, fue mi culpa, no fue la culpa del banco. El banco pone las condiciones, pero el que firma eres tú. Y entonces imagínate, alguien con esa frialdad te dice cuando tu deuda de 1,000 pesos se ha convertido en 100,000 pesos, pues no les caía muy bien. Amigo, mucha gente que nos va a escuchar no la vivió como la vivimos nosotros. Pero te hablo de que una deuda de 3 millones, tú pedías un préstamo en dólares para 3 millones de pesos, esa deuda se iba de 3 a 10. Así y luego, es. Además, aparte, o sea, generaba más interés. 150% tasa de interés, pero además, al mismo tiempo, la moneda se devalúa de 3.5 a 7 y luego a 9. Exacto. Y eso me pasó a mí. Yo estaba recibiendo mi título, aquí escuchaste a mi maestro hace poco, 2 días después de que yo recibo mi título, es más, en la noche de la fiesta, en ese momento fue el error. Y ¡pum! Entonces, a mí me tocó, cuando te pasa eso a ti, yo venía en ese momento a buscar trabajo aquí en Monterrey. O sea, a nada, ¿eh? Claro. Porque eran las quiebras masivas, eran los suicidios, era todo eso. Entonces, a mí me tocó terrible. Entonces, por eso, cuando alguien habla ahorita de crisis y de no tiene nada que ver. No sabes. No sabes lo que es. Por ejemplo, las primeras partes del libro habla de la transición entre Echeverría y López Portillo. Ajá. Y entonces, cómo hay novelas que ya se han vivido, claro, y que sean repetitivas. Entonces, cuando entra en la crisis económica, yo sabía que lo peor que podía hacer era regresar el inmueble. Había que conservar el inmueble, guardar dinero y luego al último negociar. Ningún banco puede sostener la absorción de miles y miles de inmuebles. Entonces tienen que negociar. Pero la gente tiene este sentido de honestidad y que creo que es algo bueno en México, que cuando les quieres enseñar un sistema de cómo va a funcionar, prefirieron regresar las casas. Entonces los bancos se quedaron con la garantía del gobierno, el inmueble y la cartera vencida todavía. Entonces, fue un problema horrible para los bancos. No. Se pusieron a rematarlo también. Mira, el banco puede prestar 9 pesos por cada peso que tiene. Entonces, yo le llamo el peso falso. Terrible para los bancos, perdió de ganar, pero no perdió de nada. Porque todo el dinero que
pues lo que pasó en el FUBAPROA, ¿qué crees que fue? Un rescate bancario. Claro. Y entonces le transmitieron una deuda bancaria a una deuda pública. Así es. Y entonces, si tú sabes cómo funciona, puedes entender que el banco nunca pierde. El banco presta dinero falso. Y entonces, ¿qué hay que aprender? No hay que satanizar, hay que aprender a tener dinero falso también. El dinero es una cuestión de percepción. Entonces, cuando tú empiezas a aprender eso durante muchos tropiezos, entonces abrí una industria, me metí a la industria del mueble. Ok, a fabricar muebles. A fabricar muebles de madera y llegaba con las mueblerías, no voy a decir cuál, sí. Y me decían, tráeme este pedido de 500,000 pesos y a ti se te hacía que la estaba rompiendo, te voy a pagar en 30 días. Llegabas a los 30 días y te decían, hay que venir de las 4 a las 6 de la tarde a ver si salió cheque. Resultaba que no había salido cheque y te decían, venga la otra semana, no salió cheque. Y entonces tú dices, a ver, discúlpame, pero el pacto era a 30 días y ya se cumplieron los 30 días. Y todas las empresas grandes te pedían la factura original. Entonces te tenían en sus manos, no los podían ni siquiera demandar. Luego había otro tema que ya los cheques no eran un instrumento penal. Se cambió a instrumento mercantil. Entonces yo te daba un cheque y todo lo que tenía que hacer era o no tener fondos o cancelarlo. Yeah. Y entonces yo decía, no puede ser que esta gente actúe tan criminalmente, y decían, y no te puedes llevar los muebles porque ya son míos. Y entonces empezó un aprendizaje en el mercado mexicano para mí. Terrible. Bueno, muy valioso. Muy valioso. Al principio sí. Terrible y luego muy valioso. Claro. Y todos, y me acuerdo que todos manejaban créditos. Nadie vendía de contado completamente. O sea, los fabricantes. Y parecía que era una enemistad entre fabricante y mueblero, en vez de ser una amistad. Y entonces, paz, se me acabó todo el dinero. Ok. Todo. Otra vez. Vuelvo, me había quedado unos lotes de madera y me pongo yo a hacer los muebles. Y en la mañana hacía muebles y en la tarde los vendía. Hice unas mesitas que eran unos portagarrafón, no sé si algún día los viste. Sí, claro, por supuesto. Con los azulejos. Se me ocurrió hacer ese mueble y fue un hitazo. Y entonces los vendía de contado. Todas las tardes salía a vender a las mueblerías de contado si los quieres. Tenía un precio muy por debajo del mercado y así fue como volví a empezar. Y empecé a estudiar el mercado mexicano en bienes raíces. Y lo empecé a entender y empecé a ver que esa historia yo ya la había vivido. Porque es la historia de la amortización de Estados Unidos y cómo puedes comprar algo que puedes disfrutar hoy y que piensas que es tuyo pero no lo es. Y entonces va entrando en una madurez el mercado mexicano creyendo que es dueño de una casa. Claro. Y entonces empiezo a descifrar algunas cosas y empieza el país a tomar una estabilidad mucho más estadounidense, que es cuando gana Vicente Fox. Así es. Y entonces, no es por hablar de política, pero no creo que haya sido nada, sino que la gente no se podían poner de acuerdo y entonces este país es tan noble que cuando no se pueden poner de acuerdo se queda quieto y empieza a crecer solo. Y entonces estábamos entrando en lo que hoy, en aquel tiempo fue el Tratado de Libre Comercio, y había mucho dinero circulante, ya con préstamos en tasa fija, con los primeros préstamos en tasa fija eran del 25%, y entonces empecé a entender el mercado y empecé a ver que había grandes oportunidades aquí en México si alcanzas a detectar la historia cíclica de un país como México y la historia de cómo la gente le falta muchísimo en la educación financiera. Por ejemplo, hoy en día toda la gente habla de cómo volverte rico, cómo ser emprendedor, pero nadie te quiere hablar sobre
cómo educarte financieramente. Y para poder volverte rico y tener abundancia, lo primero que tienes que entender, y es una cosa viejísima que mi abuelo decía, no es como que estamos descubriendo, no, decía, cualquier persona, que lo decía de otra manera, puede ganar el dinero, lo difícil es cuidarlo. Y entonces, hoy la educación financiera juega un papel tan grande en el país, que creo que hay un gran movimiento del dinero. Creo que los mexicanos estamos muy echados para adelante hoy en día y que hay unas grandes oportunidades. Por eso nosotros hacemos el negocio de las bienes raíces, pero aparte lo enseñamos. Y lo enseñamos más que como un negocio por una cuestión moral, porque un día cuando estaba, después de haber tenido éxito relativamente en bienes raíces, le preguntaba que por qué había hecho eso por mí. Y me dijo, la verdad, porque me nació nada más ayudarte. Y le dije, ¿cómo te puedo pagar? Dijo, pues enseña a alguien más tú. Y entonces, hoy por hoy, pues damos muchos cursos de bienes raíces y mucha gente critica la parte, la enseñanza del dinero, porque no tienen una buena relación con el dinero. Claro. Inclusive estamos muy peleados con decir, me gusta mucho el dinero. Me gusta mucho el dinero no quiere decir que haré lo que sea por obtenerlo. Quiere decir que me gusta lo que representa, lo cual es paz. Te da paz interior. Por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta del dinero? La tranquilidad que da. Claro. La tranquilidad que da. No tanto el carro de lujo o la casa de lujo, sino la tranquilidad que da el que sabes que no vives en una incertidumbre, lo cual México es maestro en tener 3 años de hiel y 3 años de miel. Cuando sale el presidente empiezan los 3 de hiel y cuando se va a salir están los 3 de miel. Y entonces es una cuestión como muy natural en México. Sí. Muy, muy natural. Por ejemplo, pues tenemos el año del Hidalgo, ¿verdad? Cuando el presidente se va y sabes que todos van a echar mano de algo. Y entonces era un sistema relativamente sencillo porque estas películas ya se escribieron. Claro. Oye, Roberto, que has sido tan innovador en muchos sistemas de construir departamentos, hace los muebles para los departamentos y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo el tema de la enseñanza, ¿sí? Hace un rato hablábamos, antes de empezar el podcast, ¿no? Del tema de... Primero, ahorita que hablabas del dinero, el dinero en el cerebro está registrado en la parte del cerebro reptil, porque para el cerebro significa energía. Porque yo tengo que trabajar para generar el dinero, para tener esa paz. Pero hablábamos de que hay tres principales tipos de ingresos. Hablábamos del ingreso lineal. El ingreso lineal es el que yo trabajo y me pagas mi sueldo, me pagas mi hora, doy una plática y me pagan por mi plática. Está el ingreso transaccional, que es yo compro o fabrico algo y lo vendo. Compro algo, lo arreglo y lo vendo y me gano un valor, ¿sí? Lo compro hoy, pasan 20 años, lo vendo y gano algo. Perfecto. Y luego está el ingreso residual. El ingreso residual es algo que yo, ya sea que hago algo o compro algo una sola vez y luego eso me va a dar dinero poquito durante mucho tiempo, mes por mes por mes. Que en el caso más lógico es, escribo un libro y las regalías son mientras se vende el libro. Hago una propiedad, compro una propiedad, la arreglo y luego la rento. La compro, la aparto en partes y la rento en partes. Entonces, poco a poco va cayendo dinero. Entonces, son residual, el lineal y el transaccional. El tema de lo que hablábamos es que nuestro cerebro, nuestra sociedad, inconscientemente estamos hechos para el tipo de ingreso lineal, porque el cerebro busca la recompensa inmediata, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente. Hago algo y me lo pagan, o fabrico y me lo pagas y ahí estoy. Aunque sabemos que a la larga lo que nos da la calidad de vida o todo esto, lo que en teoría todos buscamos, es el que estés en paz, el que tengas libertad de hacer lo que quieras, y eso es lo que acaba dándote el ingreso residual. ¿Por qué crees, tú que das clases a tanta gente que quiere hacerse rica, que quiere cambiar sus vidas y toda esta situación, por qué nos cuesta tanto trabajo verlo, lo que para mucha gente es obvio, que es mejor tener un ingreso residual que tener los otros ingresos? Bueno, yo creo que el principio de eso es que
somos tan pasionales en Latinoamérica. Esto le pasa mucho a los países pobres de Latinoamérica. Okay. Porque un día vivimos a todo lujo y el otro día, ahora sí que un día comemos cabrito y el otro día comemos frijoles. Okay. Entonces, estamos impuestos a la sobrevivencia, a que cuando llego a la cima, y es parte de la conquista, creo yo, cuando llego a la cima me olvido de lo que venía abajo. Y entonces ya no soy aquel muchacho que creció en la independencia y que era pobre, que no tenía lo suficiente, porque pobre es ser que no tiene lo suficiente. Sí. Entonces, por ejemplo, yo nunca sentía que tenía lo suficiente. Entonces, cuando vives así, yo le llamo el cuadrante pasional. Okay. Entonces, tú dices, yo tengo que detectar qué es lo que me hace feliz. Si me hace feliz tener mucho dinero inmediato, aunque no tenga el residual a futuro, pero hoy vivo, mañana quién sabe. Y entonces tienes que aprender a dominar esa parte. Y entonces el residual, por ejemplo, yo les digo que tienes que tener un poco de todos. Por ejemplo, el pasional para crear el capital, sí, y luego crear un sistema para crear un residual que vaya en un avance de mejora continua. Entonces los mexicanos tenemos tanta hambre de tener que cuando llegamos al pasional, estamos en el pasional y echamos todas las ganas del mundo, pero luego cuando tenemos el resultado, inmediatamente, y era de lo que te hablaba de la autodestrucción, inmediatamente sabiendo que vas a cometer un error comprando un Mercedes-Benz, vas y lo compras. Y entonces yo, por ejemplo, es bien difícil enseñar eso porque le digo, mira, cuando tú compras un Mercedes-Benz de $1,000,000 y vives en una casa de 2 millones, no sabes sumar y restar. Y me dicen, ¿cómo? Digo, porque quien sepa sumar y restar sabe que no tienes dinero y que aparte has cometido errores gravísimos. Y entonces vas a impresionar al ignorante. Si eso es lo que quieres, adelante. Y entonces me quedan viendo y me dicen, ¿cómo? Sí, si vives en una propiedad, cuando les digo que no saben sumar y restar, por esto decía yo que era algo súper simple y la gente lo quiere poner en una complejidad. No, bien sencillo. ¿Cuántas horas pasas en casa y cuántas horas pasas en el coche? Suma o resta. Luego, la casa se aprecia y el coche se deprecia. Eso es súper básico. Eso es básico, sí. Pero como tienes este sentido pasional de la recompensa inmediata, de querer verte con la corona de rey, y vivimos en un tema muy jerárquico en vez de en un tema de liderazgo. Y entonces queremos ser admirados, pero acuérdate tú que todo rey es odiado al final en el corazón, pero el líder es admirado. Sí. Y entonces, por eso muchas veces queremos esa inmediatez. Pienso yo, al menos esa fue mi experiencia primera, en mi primera vuelta. Quería ser admirado sin darme cuenta que yo ya era admirado por lo que había logrado, por haber salido de 0 a 10 en un tiempo récord y tan joven. Y entonces, para cuando esa madurez te llega, pues te cuesta algo de trabajo. Y entonces, pues hoy en día tratamos de enseñar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo siempre les digo a los adultos, les digo, ¿qué tanto le estás enseñando a tu hijo de educación financiera? Si te gastas, por ejemplo, una de las principales preguntas que hago yo, a ver, en algunas empresas que he ido, les pregunto que quién tiene hijos, y les digo, ¿quién tiene pasivos? Y dicen, ¿qué es un pasivo? Pues para empezar, tus hijos es un pasivo, es un gasto. Y le digo, vamos a ver si tú estás tratando tu pasivo correctamente. Y le digo, ¿quién tiene hijos de 10 años hacia abajo? Y pues levantan la mano algunos. ¿Quién tiene más de uno? Y otro tanto levanta la mano. Y le digo, ¿quién les hizo piñata cada año a los niños? No, pues todos levantan la mano.
Y entonces, ¿quién se gastó arriba de 20,000 pesos en las piñatas? Todos levantan la mano. Les digo, ahora les pregunto, ¿cuánto es el fondo que tienes para pagar lo inevitable que va a ser la universidad de tu hijo? ¿Sabes cuánto levantan la mano? 0. Porque piensan que lo difícil es pagar el colegio al que van a ir en este momento. No, el colegio vale 15,000 pesos, el TEC 180. Entonces, créemelo, que si tú te echaste la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a tener mis 3 hijos juntos, no me importa qué tipo de ejecutivo seas en esa empresa donde fui a dar la plática, vas a pujar a la hora de los 3 tenerlos en el TEC o en una empresa, o en una empresa, una escuela de paga, porque si tú mandaste al niño al colegio, créeme lo que le has inyectado el ADN de voy a ir a una universidad privada, no va a ir a la pública. Y entonces le digo, imagínate estar en el problemón de 3 colegiaturas de 180,000 pesos por semestre, no importa cuánto dinero ganes, vas a pujar. Y entonces ahí empieza mi plática. En Monterrey, en la zona norte, yo veo que mucha gente vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Sí, por supuesto. Y estamos engañando al tonto. En vez de... ¿Y es por qué? Porque no tenemos una buena relación con el dinero. O sea, la autodestruimos. En vez de hacer algo que perdure, lo tratamos de destruir. Entonces vivimos en esta montaña rusa económica, todo el tiempo logrando el éxito y tirando el éxito, logrando el éxito y tirando el éxito. ¿Por qué? Porque estamos tan cansados cuando llegamos. Y yo le echo la culpa a los sexenios, ¿eh? Por ejemplo, yo les digo que en los años de Yale luchábamos tanto, que cuando llegamos a la cima estamos tan cansados que nos debilitamos y nos volvemos a caer en la resbaladilla de la economía. Y entonces, eso es muy difícil de enseñar. Y entonces mucha gente dice, no, que eres un falso mesías, que quieres enseñar a la gente a tener dinero. Digo, ¿nunca has visto a una persona que encontró a Dios? ¿Te has encontrado a alguien que era malvadísimo y luego encuentra a Dios? Y lo anda tratando de convertir a todo mundo. Sí. Bueno, ¿tú por qué crees que pasa eso? ¿Yo por qué creo que pasa eso? Pues porque te sientes tan bien que crees que ahora descubriste una verdad que antes no tenías y que así como te hizo el bien a ti, crees que le va a ayudar a todos los demás. Exacto. Y entonces eres tan insistente porque has tenido este tema de bienestar que lo quieres enseñar. Sí. Y sin ninguna intención de ningún tipo, sino que, ¿sabes qué? A mí me fue muy bien, yo te quiero enseñar esto. Y entonces, claro que como estamos muy negados a cambiar nuestra forma de pensar, lo primero que haces es decir la crítica. Entonces, por ejemplo, a mí mucha gente me llega y me dice, yo doy mentorías. Claro. Y me dicen, ¿cómo podemos ser que no eres un vendehumos? Y le digo, aquí están mis 10 últimos mentorías. Todos alcanzaron $1,000,000 de pesos en el primer año. Aquí está mi carta de presentación, les puedes marcar. Y entonces les digo, pero discúlpame, este mes no tengo espacio para recibir a ningún mentoría nuevo. Entonces tienes que esperar en la fila. Y entonces me dicen, a ver, primero como que me quieres vender y luego como que no me quieres vender. Le digo, no es que no te quiero vender, no tengo espacio. Porque esto es como un servicio a la comunidad a pesar de cobrar. Porque mi negocio es otro. Claro. Completamente. Entonces, tú tienes que regresarle a la sociedad algo bueno que te ha pasado a ti. Y entonces mucha gente te va a criticar, te va a tratar de tumbar, te va a decir que estás tratando de hacer solamente un negocio del asunto. Déjalos. Es como las personas que critican todas las religiones, no me importa cuál. Por ejemplo, yo no soy muy religioso, pero sí creo que la gran mayoría de las religiones enseñan la bondad, la honestidad y el amor al prójimo. Y sí tendrán muchos defectos,
porque no hay comunidad perfecta. Pero enseñan las 3 cosas principales que mueven a este mundo. Y entonces, así es un poco el dinero. Nada más que tenemos tan mala relación con él. Y es algo implantado, ¿eh? Es algo implantado. Yo estoy completamente convencido de que hubo una gran manipulación durante muchos años, como hay manipulaciones en contra, porque yo he vivido las dos, la de la pobreza y la de la riqueza del país más poderoso del mundo. Por ejemplo, si tú ves los eslogan, sé todo lo que puede ser, el país de las oportunidades, el país de los sueños, los campeonatos de la NFL y los campeonatos de básquetbol, el campeón mundial, las ligas mayores, la liga mundial, los campeones del mundo. ¿Cuál mundo? Si nomás participan Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está muy basado. América. Hablan del como si fuera América todo el continente. Como si fuera solamente ellos. Así es. Entonces, yo eso lo aprendí allá. No que me sienta estadounidense. No, aprendí el sistema. Y entonces tú volteas hacia abajo y ves que, por ejemplo, ¿cuántos presidentes mexicanos has visto en una película salvando al mundo? Nuestras series más exitosas o son de pobreza o son de narcotráfico. Así es, estaba pasando. Y en cambio los gringos, si ven, el presidente en el avión presidencial, los terroristas, el otro en el 4 de julio, en el Día de la Independencia, igual, en su avión destruyó la nave del alien. Un meteorito, hacen de todo. Y al último, y entonces es un método. Y en cambio acá, todos queríamos ser Pepe el Toro a los 12 años. Porque era humilde, carpintero, toda la vecindad lo quería. Si tú revisas esa analogía, Pepe el Toro, los únicos que figuraban en la riqueza eran los papás de Chachita. Y eran los malos de la película. Sí. Igual que las de Cantinflas. Sí. En El Padrecito, el Don Silvestre era malo. Y el maestrito también, el dinero era el malo. O sea, siempre el que tiene dinero es el malo. No, luego fíjate cómo eres bueno y te vuelves malo. Por ejemplo, todas las novelas se trata de una muchacha que llega del campo, es la empleada doméstica, se casa con el niño de la casa, se vuelve rica y se venga de todos los que le hicieron mal. Esa historia está repetida tantas veces que está metida en el ADN de los mexicanos. Y entonces, cuando tú entras en este mundo, la gente dice, la gente que está acomodada económicamente es mala. No creo que sea mala, creo que sí tiene un sentido como de protección, como un escudo, porque todo aquel que se le acerca, en vez de pedirle ayuda y decirle cómo lo hiciste, quiere quitarle el dinero. Así es. Quiere pedirle prestado. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas veces yo he prestado dinero en mi trayectoria en el ascenso, viniendo de un extracto pobre? ¿Cuántos amigos se me han acercado, me han pedido dinero y nunca más los he vuelto a ver? Una cantidad exorbitante. Y pareciera como que también uno no aprende. Y entonces yo les digo, ¿sabes qué? No, porque te quiero conservar. Gracias por tomarme en cuenta, porque cuando tienes una necesidad vienes a mí. Te puedo dar una solución a tus problemas económicos, mas no creo que sea dinero. Y entonces la gente se sorprende mucho porque de repente toma una actitud así, y es cuando tú dices, ¿sabes qué? No estoy mejorando tu relación con el dinero, estoy mejorando mi relación con el dinero propia, porque eso es parte de la autodestrucción. Y entonces cuando tú tienes claro que el ADN de la pobreza ha sido implantado como si fuera un chip en ti, empiezas a cambiar tu forma de pensar hacia el dinero. Y entonces yo viví en los dos mundos. Como un mundo puede estar muy echado para adelante, no vayas lejos. El programa infantil más icónico de la televisión mexicana. Me imagino que es El Chavo del 8. Ok.
¿Quién es el niño más tierno? Sí, el Chavo del Ocho. Ajá. ¿Quién es el niño chiflado? Kiko. Kiko. ¿Quién es el villano El que llega a cobrar la renta. Ese eras tú, el que llega a cobrar la renta. El que llega a cobrar la renta, exactamente. Entonces, si tú te fijas, no se me hace una casualidad. No se me hace una casualidad que siempre el T por 8 o, por ejemplo, las canciones más icónicas, en la pobreza se sabe querer. No tengo dinero ni nada que dar. O sea, unos hitazos bárbaros. Y ahí plantados. Por ejemplo, tú ves un rapero estadounidense y todo lleno de joyas y todo hermanado con la riqueza, a lo mejor de una manera errónea en ese aspecto, pero siempre es algo bueno. Y entonces yo les digo, pues hay que mejorar la relación con el dinero y la relación con los cuadrantes, porque tenemos que entender. Precisamente ayer estuve en el aniversario del Tecnológico de Monterrey, un gran admirador, don Eugenio, sí. y yo lo veo que hombres como él nacen así como una vez Cada 100 años. Cada 100 años. Y yo he estudiado mucho su trayectoria. Y a pesar de que sí tenía algunos elementos de facilidad y todo, pero tenía una gran visión. Porque mi papá fue una de las primeras generaciones del TEC de Monterrey. Pero mi papá era tornero. Mucha gente no sabe que el TEC de Monterrey empezó como una semillero para nutrir las empresas. Claro. Y eran carreras técnicas, era un Cebetis. Y entonces ahí fue creciendo. Y hoy, a sus 80 años, sí. hoy mi hija va al TEC. Y entonces fuimos a la celebración y dije yo, fíjate, qué bonito sería trascender de una manera tan... No por su dinero, sino por lo que hizo, porque ¿estás de acuerdo que si bien lo primero fue nutrir a las empresas, mucho más que un negocio la educación? Hoy es un negocio, es cierto, pero nada está peleado con... Claro. Entonces, pero si tú te fijas lo que han entregado el TEC al mundo. Al mundo, es impresionante. Trascender de esa manera. Tenemos los corporativos más grandes, algunos de los más grandes del mundo aquí en Monterrey, y yo digo, son empresas de primera generación. Son 80 años. Fíjate cómo es un ejemplo de lo que es el capitalismo consciente, porque va a un propósito superior, por supuesto cambia todo el tema del liderazgo, el tema de la cultura dentro de la universidad, pero además ganan muchos. Gana, por supuesto, el cliente, el estudiante, ganan todos los que trabajan ahí, ganan los inversionistas, gana la comunidad, gana el medio ambiente. Entonces hay una forma de hacer negocios donde puedes tú dar una forma sostenida, bienestar para todos. No está peleado una cosa con otra, no está peleado. Así es, y no va a ser gratis, porque lo primero que nos enseñan es que si no es gratis es malo. Lo gratis no existe. Lo gratis no existe. No. De ninguna, inclusive la educación pública es la educación más cara, claro, que vas a pagar en tu vida. Alguien le está pagando, alguien tiene que pagarla. Pero aparte va a ser la más cara, porque desafortunadamente no tiene las herramientas necesarias, y entonces el precio que vas a pagar, y no digo que no haya garbanzos de arriba, claro, yo era un burrísimo. Sí, yo soy un claro ejemplo de que la educación te enseña a sumar, restar, multiplicar y dividir, y si aprendes esas 4 cosas básicas, siempre y cuando las sepas utilizar, vas a llegar a tener éxito en tu vida. Toma en cuenta esto: sumar. Cualquier cosa que te llegue a tu vida, tú pregúntate, ¿suma o resta? ¿Multiplica o divide? Entonces, si algo te suma, multiplícalo y luego divídelo, para que a alguien que le resta lo puedas ayudar. Entonces, si tú aprendes a sumar, restar y multiplicar, es todo lo que necesitas. Solamente necesitas aprender a cómo aplicarlo. Y entonces no hay gente. Yo siempre, hace unos cuantos años, estuve en Japón
tomando un curso en Toyota y me sorprendió mucho que su mejora continua. Es algo impresionante cómo piensan, cómo están dispuestos a dar algo al mundo cuando no tienen ninguna necesidad de darlo. Fui completamente gratuito del curso y aprendí tantas cosas. Y tú dices, ¿cómo el mundo? No hay una división de países, hay una división de ideologías en el tema. O sea, realmente cuando estuve allá me preguntó alguien que era lo que más admiraba yo de los japoneses. Y yo, la capacidad de la superación y del perdón. Y me decía, ¿cómo del perdón? Le dije, un país te vino y te echó una bomba que te destruyó en 2 de tus ciudades y luego terminas aliándote con él para ser uno de sus principales aliados económicos. Le dije, eso es perdón, pero por conveniencia. Lo cual no tiene nada de malo. Y se me quedaba viendo el japonés, me decía, qué interesante la manera que nos ves. Y le decía yo, es que el que alguien te agreda no quiere decir que te odie. Alguien te agrede porque tiene algo malo en sí, pero en realidad si realmente luego te conoce, puede llegar a ser tu gran amigo. Robert, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. No, hombre, gracias a ti. Es bien interesante venir a hablar de nada, de algo y de nada, porque es muy diferente este podcast. Claro. Porque casi todos quieren saber cómo le hago, pero la historia de vida es la que es el alma y el mecanismo del negocio. Y pues muchas gracias por... El que quiera saber cómo le haces que te pague un curso, ¿no? Aquí lo que yo busco sobre todo desde la neurociencia es entender tu mente. O sea, entender que todo eso que tú fuiste viviendo, cómo lo fuiste procesando y aprovechando. Porque tú lo tomaste para bien, pero hay mucha gente que literalmente claro. te destruye. Entonces el éxito repentino, las malas compañías, el tema de la recompensa inmediata hace que se nos vuele la cabeza. Entonces es bien importante esa formación. 97% de lo que uno cree en la vida lo aprendes entre los 0 y los 7 años, en tu primera infancia. Y en tu caso, que fue tan radical y tan difícil el inicio, por eso tenía yo esas ganas de escucharte. Oye, que si haces departamentos y los ves, qué padre, ¿no? Sí. Eso lo podemos ver. Sí. Pero esa parte es la que verdaderamente nos mueve, porque es lo más difícil de aprender de esto. Fíjate que yo pienso que cuando te dejas de ser víctima, por ejemplo, yo un día dejé de ser víctima de lo que no tenía y empecé a tomar las cosas que tenía. Inclusive cuando yo empiezo mi seminario, les digo yo que era bien interesante haber crecido en una colonia donde es innegable que había una gran migración de San Luis Potosí. Y yo era blanco, alto y más o menos parecido. Y entonces... Te agarraron de modelo los gringos. Increíblemente, los maestros te tratan diferente. Claro. Entonces yo hoy me burlo con mis amigos y les digo, ¿verdad que sí sabían que iba yo a ser su patrón? y se ríen mucho porque lo digo en una forma de broma, pero en realidad es una realidad con la que cargamos los mexicanos. Y tú dices, o lo tomo en contra o lo tomo a favor. Por ejemplo, para mí es un gran combustible y no como que pienso que cosas malas te tienen que pasar para que la mecha te prenda, pero sí puedes convertir algo malo en algo muy bueno. Y aparte, no tenés las cosas malas que te suceden en la vida pueden ser un gran propulsor y es una cuestión de perspectiva. Como cuando alguien te levanta muy temprano para ir a jugar golf y es un gran castigo. Pero me imagino que van a sacar un meme de eso. Pues sí, Robert, oye, te traigo Muchísimas gracias. Uno de mis... Si algo le puedo regalar a una persona que lo enriquece es un libro. Y pues te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Yo me volví escritor porque literalmente me salvó la vida. No este libro, sino un libro anterior.
Pero cuando fui aprendiendo, y sobre todo en la pandemia, que tuve tanto tiempo libre porque no había conferencias, me pude dedicar. Espero que te guste mucho. Te lo agradezco mucho, lo estaré leyendo. Me avisas qué te parece. Claro que sí. Gracias, Robert. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, gracias. Nos vemos pronto. Adiós.